Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver uno de los temas que es fuerza en el espacio. Este tema se consiste también en otro subtema que es el espacio tridimensional, 3D, fuerza en el espacio y línea de acción en el espacio X, Y, Z. Entonces, antes de entrar en la parte de fuerza en el espacio, vamos a definir un espacio tridimensional. Aquí solamente vamos a tocar los puntos, unos ciertos puntos. ¿Por qué? Porque este tema de espacio tridimensional 3D y las coordenadas X, Y, Z, y sobre todo operaciones con vectores en 3 dimensiones, eso lo van a ver ustedes en profundidad en cálculo 3. Aquí solamente vamos a ver los puntos muy básicos, pero a profundidad ustedes lo van a ver en cálculo 3. Entonces, la parte de hoy vamos a ver fuerza en el espacio. En el otro tema que vamos a tocar sería, a mediados de semana, sería línea de acción en el espacio X, Y, Z. Bueno, para empezar tenemos que definir el espacio tridimensional. Nosotros tenemos el plano XY dado por los ejes Y vertical y X horizontal. Entonces vamos a colocar un eje Z, vamos a llamarlo un eje Z, es perpendicular al plano XY. Y el eje Z también es perpendicular a Y y perpendicular a X. Es decir, entre los dos, entre el eje Z y el eje Y hay 90 grados, y el eje X y el eje Z hay 90 grados. Aquí esta figurita un poco no es complicada de ver, pero sí uno no ve la perpendicularidad. Vamos a aplicar la regla de la mano derecha, y podemos ver que colocando los dedos, como sale en la figura, ya podemos saber dónde queda el eje de X, dónde queda el eje Y y dónde queda el eje Z. Si ustedes ven, cada dedo es perpendicular a uno. El índice es perpendicular al medio, el índice es perpendicular al pulgar y el pulgar es perpendicular al medio. Entonces, con esto más o menos nos va a dar una orientación en el espacio. Entonces, para hacer el espacio necesitamos 3 ejes. Para hacer un plano necesitamos solamente 2 ejes. Pero resulta que los ejes X, Y, Z no forman un plano. Para formar un plano necesito solamente 2 ejes. Entonces, el plano X, Y, Z forman un conjunto de planos que hacen el espacio. ¿Cuáles son esos planos? Vamos a ver qué plano va a formar. Aquí tengo los ejes coordenados, fíjense, esa es otra perspectiva. X, Y, Z son perpendiculares todos entre ellos, y vamos a empezar primero con el plano XY. El plano XY no incluye al eje Z, no lo incluye. En el plano XZ no incluye al eje Y. Muy bien. Y el plano XZ no incluye al eje X. Entonces, cuando se habla de un plano YZ, no incluye el eje X, y cuando se habla del plano XZ, no incluye el eje Y. Y es por eso cuando hablábamos en el plano XY, no incluía el eje Z. Ahora, ¿qué pasa si el plano YZ lo interceptamos con el plano ZX? XZ, perdón. Fíjense lo que me da. Es una intersección de dos planos, plano YZ y plano XY. Y si lo interceptamos con el plano XY, esos dos planos, fíjense lo que me da. Esa es la intersección de 3 planos. Y esa intersección de los 3 planos me va a dar el espacio. Entonces el espacio, yo puedo decir que está formado por 3 ejes, X, Y, Z, o por 3 planos, en el plano XY, plano YZ y el plano XZ. Esto es muy importante, sobre todo para el momento que vayamos a calcular momento de una fuerza, sí, lo que es la parte de torque. Pero solamente usted es una introducción para ver que existe el espacio tridimensional. Ahora cae la pregunta. Tenemos el plano YZ, el plano XY y el plano XZ. ¿Cómo nosotros vamos a representar la fuerza
en estos planos. Ya sabemos que para hacer eso necesitamos una fuerza en el espacio. Entonces, ¿cómo se representa una fuerza en el espacio? ¿Cómo se hacen las operaciones de suma en fuerza en el espacio? ¿Y cuál es la dirección de la fuerza? Si tengo tres ejes, va a ser el ángulo con respecto a quién. Pero para empezar, fíjense, si tenemos la fuerza en dos dimensiones, en el plano XY, tenemos la fuerza en el plano XY. Si utilizamos el otro eje Z, fíjense, ya tenemos la fuerza en el espacio. Entonces ya sería una representación de una fuerza en tres dimensiones, que sería la fuerza en el espacio. Si ustedes ven el plano XY, solamente con decir vertical, la componente vertical y la componente horizontal, podemos calcular ya la fuerza. Pero aquí necesitamos las tres. Necesitamos X, Y, y vamos a ver cómo se representa la Z. En el plano teníamos componente X y componente Y. Y aquí vamos a agregar otra componente que es la Z. Y con el vector K. El vector K me dice la dirección en el eje de la Z. Igual que en el vector Y me dice la dirección en la horizontal o en el X. El J en el eje Y. Y el vector K me lo indica en el eje Z. Ahora vamos a representarlo en el espacio. Legalmente, cómo se hace esta fuerza. Entonces vamos a utilizar, al representar una fuerza en tres dimensiones, debemos utilizar el vector K, que indica la dirección en el eje de la Z. Fíjense, la fuerza igual a la componente en X, componente en Y y componente en Z. Vamos a desglosar cada una. El vector F tiene una componente en el eje X, tiene una componente en el eje Y y tiene una componente en el eje de la Z. Entonces repito, vamos a ver. La fuerza tiene componente en la X, tiene componente en la Y y tiene componente en la Z. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos fuerza en el espacio, tenemos que hablar de las tres componentes: componente en X, componente Y y componente en Z. Pero también tenemos que estar pendientes cuando digamos fuerza en el plano, porque ya sabemos que hay tres planos: el XY, el YZ y el ZX. Entonces tenemos que ver cuál de los tres planos está la fuerza. Si yo hablo de que la fuerza está en el plano YZ, quiere decir que no hay componente en X, porque acuérdense que en el plano ZX no hay eje X, solamente hay eje Y y eje de la Z. Si yo hablo fuerza en el plano XY, no hay componente en Z. Si yo hablo de fuerza en el plano XZ, no hay componente en Y. Eso hay que estar muy pendiente a la hora de la definición, porque hay muchos problemas que vienen por esos lados. Entonces ya sabemos escribir un vector en tres dimensiones. ¿Y cómo se calcula la fuerza? La fuerza se calcula siguiendo el teorema de Pitágoras, pero en tres dimensiones, que sería la diagonal de un cubo, si la vemos ahí en la figura. Bien, otro punto, aquí unos ejemplos, fíjense, en el de la torre, son tres cables que están jalando hacia abajo la torre, son tres fuerzas, fíjense, son tres fuerzas en tres dimensiones, tenemos los tres ejes, X, Y, Z. Si ustedes se ponen a ver, la fuerza AD que sostiene la torre está en el plano XY, no tiene componente Z. La fuerza AB y la fuerza AC sí tienen componente Z.
el otro que es una manivela, vemos las fuerzas todas son paralelas a los ejes, fíjense, la del punto C, la de la manivela, son 30 libras, pero hacia el eje Z negativo. En el punto E es hacia los ejes X negativos, y el punto D tiene dos fuerzas, 30 libras hacia la Z positiva y 20 libras hacia las X positivas. Tenemos que también saber las direcciones, pero eso se va viendo poco a poco y haciendo ejercicios y viendo los ejemplos. También el último, el cajón que está suspendido por 3 cables, vemos que son fuerzas en 3 dimensiones, X, Y y Z. Todas, si ven, la de la torre y la del cajón, son tensiones. Y la tensión, así el cable me va a dar la dirección de la fuerza. Y esa dirección la vamos a calcular con la línea de acción. Hoy solamente vamos a ver lo fundamental, que es la fuerza, módulo y su dirección. Entonces, la fuerza F, que tiene las 3 componentes, forma un ángulo con respecto al eje X, al eje Y y al eje de la Z. Aquí tenemos el vector fuerza, forma un ángulo con el eje de las X, es θ X, y podemos calcular ya el componente. Si nos dan el módulo, podemos calcular el componente en la X, dado el vector y dado el módulo. Si tengo el ángulo con respecto al eje de las Y, puedo calcular ya la componente Y si me dan el módulo. Y si me dan el ángulo con respecto al eje de la Z, y el módulo, puedo calcular la componente de la Z. ¿Sí? Con esto podemos hacer un pequeño resumen, que dado el módulo y los ángulos, podemos calcular las componentes. También podemos hacer lo contrario. Si nos dan las componentes y el módulo, podemos calcular los ángulos. Entonces ya sabemos el ángulo con respecto a X, lo podemos calcular, el ángulo con respecto a Y y el ángulo con respecto a Z. Vamos a ver ahora lo que es la parte de suma de fuerzas en el espacio. La fuerza como vector se suman, ya sea en una dimensión, izquierda o derecha, o arriba o abajo, en 2 dimensiones, en el plano XY, como lo hemos visto, o en 3 dimensiones. Entonces, para sumar la fuerza con el objetivo de encontrar la resultante, debemos utilizar el método como los casos en 2 dimensiones, pero vamos a agregarle ahora el componente Z. Y sumamos las componentes por separado. Las X con las X, las Y con las Y y la Z con la Z. Y al final podemos calcular la resultante. Aquí hay un par de ejemplos, que es este del BIR. Entonces una fuerza de 500, este es el ejemplo 1, una fuerza de 500 newton forma un ángulo de 60 grados, 45 y 120 con los ejes X, Y y Z. Fíjense, 60 es con respecto al eje X, 45 con respecto al Y y 120 con respecto a Z. Y me piden encontrar las componentes en X, en Y y en Z de la fuerza. ¿Qué hacemos? Aplicamos solamente la fórmula. Entonces la fuerza tiene como un módulo de 500 newton. Ya conozco el ángulo que forma con el eje X, con el eje Y y con el eje Z, y puedo calcular las componentes. Y al final escribo el vector fuerza que me mandan a calcular. Hay otro segundo ejemplo, que es utilizando, es todo lo contrario. Me dan las componentes en X, 20 libras, en Y, menos 30 libras, y en Z, 60 libras. Escribo el vector, calculo el módulo como la
fórmula que hemos visto, medida 70 newton, y finalmente calculo los ángulos con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Es un tema muy fácil y sencillo, lo único que tienen que tener un poco de visualización de las coordenadas, en ubicarse bien X, Y, Z. Para eso está la regla de la mano derecha, para que se ubiquen, y seguir el siguiente resumen. Aquí un resumen de lo que hemos hecho. ¿Qué hacer? Cuando la fuerza se define con su magnitud y su dirección, podemos calcular las componentes en X, en Y y en Z. O cuando la fuerza está definida por sus componentes rectangulares X, Y y Z, calcular su módulo y dirección. Todo el problema contrario. En los ejercicios está ahí, de los ejercicios hay problemas sobre estos dos puntos. Ahora, ¿qué es lo que toca para el otro? Es el cálculo de la línea de acción. Hemos visto que hay muchos problemas que es con tensión. Entonces, ¿qué pasa cuando la fuerza está ejercida? Si la fuerza es ejercida por una cuerda, tenemos que calcular la dirección de la cuerda. Y ese es el siguiente punto, que es la línea de acción de la fuerza. Bueno, entonces estamos pendientes para la otra clase y hasta luego.